ni, no, ni, no, ni, no, ni, no. ¿Alguna vez has estado solo por la noche y pensaste haber escuchado pasos detrás, pero al darte la vuelta no había nadie allí? Y a medida que aceleras el paso, te cuesta volver a mirar atrás, porque estás seguro de que hay alguien allí. O algo. A ver, estamos aquí en un nuevo vídeo, esta vez de japonés con Pokémon y de lore, la verdad. Y es que seguramente vosotros sepáis que en las descripciones de las Pokédex, la mayoría de ellas, hay cosas muy turbias sobre los Pokémon a los que están describiendo que pasan bastante desapercibidas si no las lees. Todos conocemos el caso de Drifloon, de muchas de las mega evoluciones, de Parasect, y ya si hablamos de los tipos fantasma ya ni te cuento. Pero es que podemos ir incluso más allá, porque si miramos sus nombres en japonés, podemos descubrir secretos que no llegaron a las versiones occidentales de estos nombres. Así que en este capítulo especial de japonés con Pokémon, vamos a ver 5 Pokémon cuyo nombre en japonés es bastante más terrorífico. Número 1. Misdreavus. O Misdreavus, o Misdreavus, o como sea. Misdreavus es un Pokémon que a pesar de ser tipo fantasma, tiene un aspecto bastante amigable. De vez en cuando se lo puede ver sonriendo o simplemente flotando por ahí, y parece que no supone una gran amenaza. En cuanto a diseño, se basa en el yokai japonés Nukekubi, una versión de Rokurokubi que consiste básicamente en una cabeza que se ha separado de su cuerpo y va flotando por ahí sin rumbo aparente. De hecho, el collar rojo alrededor de su cuello bien podía representar la herida que dejó la cabeza al separarse del cuerpo. Esto es turbio, cuanto menos, pero la verdad es que la forma de representarlo de Game Freak fue muy buena y el Pokémon es mono. Su nombre en inglés es bastante light, básicamente parece ser que proviene de Mischievous, que es simplemente travieso o traviesa, y Dream, sueño, así que aunque te puede tocar un poco las narices con sus travesuras, no va más allá de eso. Pero su nombre en japonés... su nombre en japonés. En japonés Misdreavus es Muma. Y vamos a empezar pasándolo de katakana, ya sabéis los caracteres fáciles para niños, a kanji, porque esto nos va a venir muy bien. Muma en kanji sería algo así. El primero se lee Mu, pero también se puede leer Yume, y los más avispados en el idioma japonés probablemente sepáis que Yume es sueño, ¿a que sí, friquicillos? Así que aquí es más o menos equivalente al inglés. Misdreavus tenía incluida la palabra dream, y aquí tenemos Yume, que es sueño. Pero ahora viene lo duro. La segunda parte del nombre de Muma es Ma, y Ma, amigos míos, es una de las formas de llamar en japonés al... demonio. Es el mismo Ma que se utiliza, por ejemplo, para la palabra Maho, que es magia, Majutsu, que es magia negra, o incluso Majin, como Majin Buu. Fans de Dragon Ball, levanten la mano. Por cierto, Majin significa genio, el típico genio de la lámpara. Y si combinamos los dos juntos, tenemos Muma, muy parecido al nombre de Misdreavus en japonés, Muma. La U de en medio se la ponen básicamente para no ponerle la palabra exacta. Así que Muma se podría traducir como el demonio de los sueños, o incluso sueño demoníaco. Pero es que es una palabra que también se usa en japonés para describir a los incubos y los sucubos, ya que estas dos palabras no existen en japonés, obviamente. También se lo usaba para describir lo que hoy conocemos como terrores nocturnos. Así que ahí lo tenéis, este gracioso Pokémon que en inglés se supone que solo es un poco juguetón o travieso, y de hecho así lo representan en muchos capítulos del anime o en el juego, esconde un oscuro secreto si miramos su nombre en japonés. Misdreavus o Muma, el terror nocturno o demonio de los sueños. Número 2. Duskull. Desde las abandonadas tumbas del monte Pírico de Hoenn nos llega este Pokémon, un diseñazo de tipo fantasma, cuyas descripciones de las Pokédex nos cuentan que disfruta de los lloros de los niños, y que su dieta podría consistir de la propia energía vital de estos. Aunque a mí la verdad es que siempre me ha recordado un poco a La Parka, ¿no? De Grim Reaper. Mirad esta carta, por ejemplo. Su nombre en inglés no tiene mucho misterio. Es claramente una combinación de Dusk y Skull, o sea, oscuridad y calavera. Sencillito. Para Duskull en japonés nos vamos a seguir quedando con el kanji de demonio que usamos antes en Misdreavus. Recordad, Ma, demonio. Y lo vamos a dejar aquí apartado un momento. Duskull en japonés se llama Yomawaru. Y este no se compone de dos kanjis, sino que es una combinación de varias cosas bastante fantasmales. Para empezar, el Yoma de Yomawaru es una forma bastante antigua, que ya casi no se usa, y caída en el olvido de referirse a los fantasmas o apariciones instantáneas. Pero no cualquier tipo de fantasma, ya que como hemos visto antes, Ma significa demonio.
Y el yo de ioma es el mismo yo que se utiliza para yokai, que también se puede leer como ayashi, sospechoso, hechizante, incluso cautivador. Y es que si bien los yokai no tienen por qué ser espíritus malignos, y si los respetas o no te metes mucho con ellos, no tienen por qué ser peligrosos, parece ser que Yoma, añadiéndole el kanji de demonio, tiene una acepción mucho más peligrosa. Todavía nos queda otra parte del nombre de Duskull, Waru, de Yoma Waru. Waru es un poco más difícil de traducir y no está tan claro a qué se podría referir, pero por ejemplo la palabra Uarui significa malo o maldad, bien podría estar refiriéndose a esto. E incluso si cogemos Yoma Waru y le cambiamos la U por una I, tenemos Yomawari, que significa vigía nocturna. Y es que en Japón, la gente que hace de vigía nocturna suelen ser viejecitos ya jubilados que sienten que necesitan aportar todavía al país, y muchos de ellos se presentan voluntarios para patrullar las calles por la noche, o incluso recoger basura, etc. ¿Y qué parece Duskull si lo miramos por detrás? Eso es, un viejecito con las manos detrás de la espalda. Todo encaja. Así que por un lado tenemos una acepción bastante cute, incluso benévola, ¿no? De la palabra, el típico viejecito que patrulla por la noche, que sí, que es un fantasma, bueno, un Pokémon tipo fantasma, pero bueno, no tiene por qué ser malo. Pero si vamos con la versión de Yoma y Warui, tendríamos algo así como el malvado yokai demoníaco. ¿Con cuál os quedáis? Número 3. Drippy. Vamos a hacer un pequeño viaje a Galar para hablar de este pequeño pseudo legendario, porque aunque a muchos nos parezca bastante mono, no tenéis que olvidar que sigue siendo tipo fantasma, aparte de dragón. Todos sabemos la triste historia de este Pokémon. Solía ser un Pokémon que habitaba en los mares prehistóricos y que se extinguió por algún motivo, volviendo a la vida ahora en forma de fantasma. Su nombre en inglés es bastante claro, Drippy, de dragón, y Creepy. Pero es que en japonés es Doramesia. Doramesia. Dora viene de dragón también, no hay misterio ahí. Pero el resto es una derivación de una palabra, o más bien una frase hecha, que es Uramesia. El ya lo vamos a quitar de momento porque básicamente es una partícula que se utiliza para darle más énfasis a lo que has dicho anteriormente, o para darle un toque como exclamatorio, o más impotente, o más intenso. Pero es que Uramesi es una palabra que se utiliza para transmitir rencor, enfado visceral y sentimientos vengativos muy poderosos. Y es que en Japón, la mayoría de los cuentos de fantasmas para niños, los fantasmas suelen decir esta frase: Uramesi ya, te tengo rencor, te maldigo. Y se ha estereotipado un poco y la gente quizás se ha olvidado de los orígenes de esta palabra. Unos sentimientos de maldad y de venganza muy poderosos. Si tenemos esto en cuenta, junto con lo que ya sabemos de que Drippy es un Pokémon extinto que se ha reencarnado en una forma de tipo fantasma, quizá podríamos concluir que este pequeño pseudo legendario vive impregnado, cargado de rencor y venganza, y unos deseos de maldecir todo lo que se encuentre a su paso, con reminiscencias de tiempos anteriores en los que probablemente su especie fue mucho más feliz. Drippy, el dragón cargado de odio y resentimiento. Número 4. Cofagrigus. Ahora nos hemos movido hacia Teselia, o Yunova, o Ishu, o como lo llaméis. Es que vamos a hablar de Cofragrigus, el Pokémon Sepultura. Este perturbador Pokémon, uno de los aces de Gechis, que se alimenta de pepitas de oro. Joder, buena dieta. Y que según la Pokédex de Espada parece ser que antiguamente era un humano, está basado en un sarcófago o ataúd. Y así lo indica su nombre en inglés. Cofa puede proceder tanto de coffin como de sarcófagus, ataúd o sarcófago. Y Grigus probablemente sea una deformación de la palabra egregius, que significa atroz. Pero como vais a ver, el japonés es mucho más directo, porque en japonés su nombre es Deskan. Kan, aunque en el Pokémon está escrito así con una línea que nos obliga a decir la A larga, o sea que no es Kan, es Kan, dos As, viene de una palabra que se escribe con este kanji y sí que se pronuncia con una sola A, esto es Kan. Y kan es la palabra más básica que significa ataúd o cofre, así que en este caso se parece al inglés. Es casi idéntico. Madre mía, ya sabéis decir ataúd en japonés, ¿cómo aprendéis conmigo, Por si os morís en Japón. Aunque bueno, si os morís poco os va a servir decir ataúd, la verdad. Deskan tiene otra palabra delante, ¿verdad? Des. Des es la pronunciación katakanizada, el inglés este raro que hablan los japoneses como jaguardo. O cosas así. Y básicamente es muerte en inglés, la morición. Así que Cofragigus en japonés es bastante más directo que en inglés. Y es que Deskan significa ataúd de la muerte. Número 5.
Annihilate. Annihilate es una de las últimas adiciones al grupo de tipos fantasma de Pokémon. Si ya de por sí la historia de Mankey y Primip era bastante perturbadora y en el fondo muy triste, Annihilate llevó esto un paso más allá. La Pokédex de Pokémon Escarlata nos cuenta, ambiguamente, que adquirió un poder que lo libró para siempre de las limitaciones de su cuerpo, haciendo referencia a que probablemente sea un Primip que ya no está vivo. Sobre todo si nos apoyamos en la Pokédex de Sol y Luna. Continuando con esta ambigüedad de las Pokédex, sabemos que su nombre en inglés, Annihilate, proviene de Annihilate, aniquilar, y Ape, monkey, pero en japonés, como suele ocurrir con todos estos Pokémon, son mucho menos ambiguos y más directos. Y para nuestro último fantasma en japonés, vamos con una frase hecha, no con solo un par de kanjis o palabras. Una frase hecha bastante poética, y es que Annihilate en japonés es Konoyozaru. Aquí me vais a permitir meter una pequeña bromita de estas que le gustan a los japoneses de los juegos de palabras, las bromas de viejos como os conté en el vídeo de la barrita plus. Por cierto, la barrita plus pega con estas fechas también, ¿no? Y es que el Zaru de Konoyozaru también se podría escribir sin las dos comillas estas que veis aquí encima del Zaru. Nos quedaría Saru con S. ¿Y qué es Saru con S? Mono. Pues sí, Annihilate al final es un mono. Pero quedaos conmigo porque ahora viene lo tocho, lo curioso. Konoyozaru, si le quitamos las dos comillas que os he dicho antes, se puede leer como Konoyozaru. Pues Konoyozaru viene de la frase Konoyo o Saru, todo un poco más separadito. Y Konoyo o Saru es abandono este mundo. Y es que sí, Konoyo o Saru es una forma bastante poética de decir hago la morición. En español también lo usamos, ¿verdad? Cuando no queremos decir la palabra directamente. Abandono este mundo. Así que nuestro último Pokémon fantasmagórico tiene un nombre que es un juego de palabras entre mono y abandonar este mundo, que es lo que necesita Primip para evolucionar en Annihilate. Bastante turbio. No sé por qué en inglés lo dejaron con una combinación de aniquilar y mono. Está mucho más dentro del lore la versión japonesa, ¿no creéis? Y hasta aquí este especial fantasmagórico de la serie japonés con Pokémon. Quiero hacer mención especial a unos cuantos pokés, porque sí, la mayoría de los Pokémon tienen cosas bastante interesantes en japonés. Y es que hay algunos más de tipo fantasma que no daban mucho para hacerle un análisis de 2 o 3 minutos, pero que están bastante curiosos también. Por ejemplo, tenemos a Basculegion, que en inglés es Basculin y Legión. Legión pudiendo ser o un montón de individuos o el demonio este que habla la Biblia sobre él, de que es muchos demonios en uno. El caso es que en japonés es Idaito, y esto es una combinación de 3 cosas súper interesantes las 3. Idaito viene de Idai, que es enorme, Aito, que es lamento, rollo el lamento de cuando pierdes a alguien, y efectivamente, Basculegion es una combinación de todas las almas en lamento de los Basculin que no pudieron sobrevivir. Pero es que encima es Ito, que es justamente el pescado en el que se basa. Es este salmonoide o tipo de salmón que solo vive en esa zona de Hokkaido / Rusia. También hay otro que quiero darle un palo un poco a la versión japonesa porque esta me gusta bastante menos que la occidental. Gribart, que en japonés es Bochi, y Bochi significa cementerio, y ya está. O sea, vale que es una tumba, un perro tumba, es que la inspiración del poke tampoco da para mucho, pero es que en japonés le llaman cementerio. Ale. Bochi. Y el último que quiero hacer mención especial es Frostlass, que en japonés es Yukime no Ko, y es una combinación también de varias cosas. Yuki, nieve, obviamente, pero es que me es otra forma de leer onna, este kanji de aquí, que significa mujer, así que ya tenemos mujer y nieve. Pero es que más allá, porque el me no ko, de Yukime no Ko, también es una forma muy antigua de decir onna no ko, niña o chica joven. Así que no solo nos pone la inspiración de este Pokémon en toda la cara, la Yuki Onna, el espíritu japonés este que todos conocéis de la mujer en las montañas nevadas que asusta a los escaladores, sino que nos indica con me no ko que es el espíritu de una niña que murió bastante joven, hecho que probablemente aumente aún más el rencor que tiene a los seres vivos. Lo dicho, hay muchísimos nombres de Pokémon en japonés que son bastante interesantes y que pierden su significado al traducirlo al inglés, así que si os molan este tipo de cosas, os dejo por aquí esta lista de reproducción, que por cierto no se restringe solo a los tipos fantasma, y yo os veo en el próximo vídeo. Bye bye.